¿Ya? Entonces, hemos visto los tipos de secuencia también, ¿no? Cuando utilizamos triple IR, íbamos a utilizar secuencias para saturación, secuencias cine, eh, y ver cómo va cada una de ellas aplicando, ¿ya? Aquí lo importante y lo que yo les aconsejo, obviamente, cuando realicen resonancia cardíaca, es anatomía, ¿ya? Anatomía para poder realizar bien los ejes, ¿ya? Ahí está el mayor secreto, ¿ya? No en la secuencia, ¿no? Porque yo le puedo decir, ¿sabe qué? Ayúdame, realízame la secuencia de Teijin o eh, de mapeo, o de mapping, por ejemplo, o del Teijin, ¿no? O hágame la secuencia de cine, o el RAS de tardío, o la perfusión, ¿no? Entonces, ustedes pueden identificar qué secuencia es. Pero si le dice el médico o el cardiólogo que está presente al costado, le dice, licenciado, necesito un BD, necesito una válvula aórtica, necesito el flujo de salida del BD, del ventrículo izquierdo, necesito un 3 cámaras, un 4 cámaras, un 2 cámaras, ¿no? Un eje corto, un short axis, ¿no? Entonces, necesitamos identificar rápidamente cuáles serían nuestros puntos de eje, ¿no? Y eso es lo que hemos visto con Graciela, ¿no? Entonces, es importante poder determinar bien la anatomía, ¿ya? Eh, Tienen ahí lo que mencionaba el Get Pocket, lo tienen solo para Apple, lo tienen descargado en la carpeta en el Drive, ya lo pueden revisar ahí, está, eso sí lo pueden abrir, y les puede servir de guía. Ya el Guía Pocket es una guía de la parte de la sociedad cardiológica, donde lo tienen por protocolo, las secuencias y también por patología, ¿no? Lo vamos a ver con la doctora Sara el lunes, ya para cerrar este módulo, ¿ya? Entonces, es importante la anatomía, ¿ya? Es importante ver el músculo papilar del miocardio, ¿no? La válvula tricúspide, bicúspide, el eje perpendicular de la válvula, hacer mediciones de flujo. Entonces, todo suena muy complicado, ¿no? Pero si se hace más sencillo en resonancia cardíaca y ya no es muy complicado, bueno, nos podemos orientar y, y reconocer las estructuras anatómicas y ubicarnos, ¿no? ¿Cuál sería nuestro eje? ¿Ya? Rápidamente, para hacer un recordaris de resonancia magnética cardíaca. Para empezar, es una técnica no invasiva, ¿ok? Eso es simple. Que usa campos electromagnéticos para producir imágenes, ¿ya? ¿De qué? Del corazón y de grandes vasos. Es el mismo concepto que podamos utilizar con los pacientes. Si nos preguntan, licenciado o doctor, a veces nos llaman, ¿no? ¿Qué es la resonancia cardíaca o qué es la resonancia magnética, ¿no? No cardíaca, en general, ¿no? Es una técnica invasiva, ¿no? Que usa campos electromagnéticos, ¿no? Entonces, podamos decirle, ¿para qué utilizamos esto? Para producir imágenes, ¿no? Y esto, obviamente, no utiliza radiación, ¿ya? Entonces, es importante. Usa contrastes y gadolinio, ¿no? Se administra por una vena periférica, ¿no? Del brazo para evaluar con mayor precisión ciertas anomalidades, ¿no? O sea, que diferenciación, ¿ya? Entonces, podamos distinguir esto, ¿ya? Entonces, les quise poner el concepto para que les ayude, no solamente para el cardíaco, sino para tener un concepto o un speech más estándar y manejarlo, ¿no? Con los distintos pacientes también, que obviamente no conocen a detalle de la resonancia magnética en general y en este aspecto en estudios cardíacos. ¿Cuándo vamos a hacer o cuándo está pedido las resonancias cardíacas? ¿No? Por dos grandes patologías y obviamente cada una tiene sus propias. Por ejemplo, cardiopatía isquémica, vamos a tener que hacer evaluación de viabilidad, evaluación de isquemia, ¿no? Obviamente acá incluye ya con estrés, en este caso con el fármaco, con adenosina, y por infarto agudo de miocardio, ¿ya? Otra es las miocardiopatías, ¿no? La CMP, ¿ya? Estos normalmente son para hipertrofias, ¿no? O tanto obstructiva y no obstructiva, dilatadas, no isquémicas, restrictivas, ¿no? Por ejemplo, las más conocidas, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de Fabry, etc. ¿Ya? Entonces, obviamente todo esto que también lo vemos con miocarditis, ¿no? Entonces, es importante.
El otro es el síndrome de Takotsubo, ¿ya? También la patología del pericardio, ¿ya? Displasia ritmogénica del ventrículo derecho, las masas y tumoraciones, ¿no? Cardiopatías congénitas, tanto en adultos como pediátricos, anomalías del origen de las coronarias, anatomía de venas pulmonares y obviamente también bueno, angioresonancia de aorta, ¿no? O de grandes vasos, ¿no? Entonces, por cualquiera de estas, que son las más comunes, hay muchas más, pero entre estas más comunes que nos pueden ver en las órdenes médicas, ¿no? Obviamente cada uno tiene un protocolo, hay un protocolo base, pero obviamente es muy cambiante dependiendo de la patología en el momento, ¿no? A diferencia de la resonancia de rutina, obviamente, eh, tenemos un protocolo ya cargado en guías y todo lo demás, ¿no? En este caso, no podemos, porque podemos tener un protocolo base como tal, es un protocolo grande, robusto, que tiene todas las secuencias, pero que al momento de aplicarlas por la patología no terminamos haciendo todas. ¿Ya? Entonces, podamos distinguir cada uno. Lo ideal, y es un poco complicado, ¿sí? Hasta para mí, y a los que tienen mayor experiencia en cardioresonancia, es poder grabarse los protocolos por cada patología, ¿no? Entonces, es importante, se podría hacer, se podría dar, sí, ¿no? Pero tendríamos que estar en el día a día haciendo cardioresonancia, ¿no? Todos los días por lo menos una, para poder adaptarnos y poder tenerlo mapeado cada protocolo por patología, ¿no? Entonces, esperemos en un futuro cercano llegar a tener estas atenciones diarias, ¿no? ¿Qué contraindicaciones tenemos? Bueno, como en la resonancia general, el portador de marcapaso cardíaco, ¿no? O cardiodesfibrilador, ¿ya? Los que no son compatibles, ¿no? Con resonancia ya tenemos un flujo adecuado, los pacientes que vengan con marcapaso tienen que pasar por el electrofisiólogo y obviamente desactivarlos por el tiempo de la resonancia, ¿ya? Entonces, pero igual, las últimas intervenciones de marcapaso ya vienen muy compatibles con resonancia, ¿no? Pero nunca está de más un paciente, los que tienen de mayor edad, ¿no? Los adultos mayores que antiguamente no estaban disponibles, también por el precio, también el tema de la compatibilidad con resonancia magnética. ¿Ya? Otra contraindicación, los implantes metálicos, ¿no? Estas prótesis valvulares, ¿no? Habrán visto, por ejemplo, bueno, eso ya más antes se colocaba los tipos válvulas de jaula bola, ¿no? Ahora, a ver si les puedo pasar un video, pero ahí es la misma válvula, o sea, la válvula tricúspide, pero basada en una bola, ¿no? Que cuando la sangre empuja, la bola se desplaza y puede fluir la sangre. Y cuando regresa, tanto en los ciclos, tanto en sístole como en diástole, obviamente la válvula cae y cierra, ¿no? Entonces en ese movimiento está, ¿no? Obviamente eso ya no están colocando actualmente, ¿no? Pero nunca falta que llegue alguien con esta prótesis, ¿no? Fragmentos metálicos en los ojos, también, por alguna razón. Claustrofobia, ¿no? Y insuficiencia renal de la filtración glomerular menor a 30, ¿no? Entonces es importante, en este caso, ¿podemos hacerlo resonancia cardíaca con sedación? Sí. ¿Lo podemos hacer actualmente en AUNA? No. Necesitamos tener algunas secuencias especiales. Ya podamos suplir, sí, algunas, obviamente siempre con el cardiólogo, podemos hacer el intento, pero obviamente necesitamos las secuencias que actualmente salen, que es muy, muy especiales, ya son muy avanzadas y obviamente nos ayudan mucho para poder reducir el movimiento respiratorio del paciente y nos pueden ayudar para lograr todos los distintos ejes del, del corazón, ¿no? Entonces, ahí el detalle. En estudios de estrés con adenosina, pacientes con asma hay que tener muy en cuenta también y los que sufren de EPOC, ¿ya? Entonces, en ellos sí hay que tener mucho cuidado y obviamente tener siempre presente de los riesgos, ¿no? Que pueden pasar, ¿no? La preparación como tal.
como para cualquier estudio en este caso, de abdomen, pero más por el peristaltismo que por el contraste, hay uno de 4 horas. ¿Ya? Entonces, no comidas, no bebidas. Bebidas se refiere a bebidas alcohólicas, ¿no? Puede tomar agua leve nada más, ¿no? Trae el resultado de creatinina y hematocrito de no más de un mes de antigüedad. En este caso, la creatinina para pacientes menores de 70 años, perdón, mayores de 70 años, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, hipertensos, ¿no? Con insuficiencia renal, ¿ya? Terrible. Cuando se van a hacer estudios de estrés con adenosina, hay que pedirles aparte suspender los beta bloqueadores 48 horas. ¿Qué son los beta bloqueadores? Los que van a reducir la frecuencia cardíaca o los que van, dependiendo de la dosis, los van a mantener estables, ¿no? En una frecuencia estable. Ya. Evitar bebidas con cafeína, sí, obviamente, ¿no? Para elevar la frecuencia cardíaca, no la aceleración, ¿no? En este caso, todo lo que contiene café, té, coco, gaseosas, ¿no? Por lo menos 12 horas previas al estudio. Bueno, y evitar fumar mínimo 6 horas previas al estudio. También eso causa una mayor hipertensión y obviamente también una elevación de la frecuencia cardíaca. Para valoración de motilidad regional, obviamente vamos a evaluar los cines, ¿no? Tanto en las 2, 3 y 4 cámaras, ¿ya? Es importante poder realizar un buen eje, ¿ya? Tanto en 2 cámaras, 4 cámaras, short axis, 3 cámaras, ¿no? Obviamente todos son en diástole, ¿no? Donde el corazón está más grande, ¿no? Está más, digamos, no dilatado como tal, pero hay una mayor extensión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, más diástole y más sístole, ¿ves? Contracción y expansión, ¿ya? Entonces, tener que identificar también, ¿ya? Por ejemplo, no siempre ya me salió las 4 cámaras, perfecto, pero el paciente a veces no colaboró a respirar, sale se ve como en cine, sí, pero un flujo más rápido que el otro, o veo el ápex movido, la punta. Entonces, tratemos de identificar también cada detalle del paciente si nos ha colaborado correctamente, ¿ya? Entonces, es importante evaluar cada secuencia. En este caso de corazón es importante porque volver al paciente, si es con adenosina, volver a colocarle es muy caro. ¿Ya? Entonces, tratemos de siempre, y obviamente siempre tenemos el soporte del médico cardiólogo, ¿no? Al costado, que nos valida también las imágenes. Pero es importante también no demorar. La ideal es avanzar lo rápido posible porque el paciente también se cansa, ¿no? Ya de por sí, los apneas seguidos lo va a cansar y dependiendo de la patología con la cual venga también, ¿no? Y aparte, cómo viene el paciente también, ¿no? Ya viene preocupado, nervioso, ¿no? Entonces ya todo eso confluye a que el paciente quizá no colabore si nosotros nos extendemos mucho en el tiempo. Entonces, tratemos siempre de tenerlo, los ejes ahí y los reparos anatómicos a donde guiar, ¿ya? También tenemos valoración de motilidad, el FEBI y el FEBD, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y un multicine en eje corto o short axis. Ok, al final lo contesto, Lucy. Gracias. Es importante ver el multicine del eje corto, ¿ya? Entonces, el short axis, ¿ya? El short axis que va desde el apex hasta la válvula. Entonces, es importante tener todos estos, eh, el eje que es perpendicular y como hemos visto con los colegas, ¿no? Perpendicular al septum ventricular, ¿ya? Entonces, realmente hacer un eje corto, ¿no? Real. ¿Qué otras más tenemos? Evaluar el edema miocárdico también, ¿no? En este caso ya tenemos secuencias turbo spin ecos, pero obviamente con impulsos de inversión-recuperación, ¿no? Entonces, las que más nos ayudan ahí en valor edema son los STIR, ¿no? Entonces, vamos a poder identificar, ¿no? Tanto los cines como en T2, con sangre brillante, sangre blanca, y obviamente tenemos los STIR para ver, delimitar todo el edema, ¿no? En este caso en el septum, en la parte de miocardio, ¿no? Y nos ayuda a poder distinguir.
También tenemos que hacer una buena planificación de la válvula aórtica, una buena raíz aórtica y una aorta descendente, ¿no? Nosotros tenemos que tener bien perpendicular, ¿ya? A la válvula, ¿ya? Y siempre tener cuidado con la valva o las valvas, ¿ya? Siempre un corte por encima, tener un poquito más arriba cuando podamos prevenir también el movimiento, ¿no? Y lo ideal siempre ver, ¿ya? Las tres valvas y obviamente el ojo de flujo, ¿ya? Entonces podamos distinguir también. Lo ideal es que hay buen cerrado de la válvula, como observamos aquí, y no una semi, ¿no? O pseudo. Entonces, tengamos poder distinguir y obviamente en este caso hay que medir el flujo también, ¿no? Y eso nos ayuda también a distinguir el flujo tanto de la pulmonar y de la aorta, ¿no? Como decía, el TEGING o el cerclaje, esta deformación miocárdica o esta torsión ventricular o esta constricción del pericárdico, obviamente nos ayuda a delimitar en la contracción, ¿ya? Tanto, tanto en la base como en el ápex, ¿ya? Podamos evaluar el miocardio, ¿ya? En sístole y en diástole, ¿ya? Cómo está la contracción y cómo se mueve en estos casos de los ciclos, ¿ya? Entonces es importante tener ese detalle. No siempre terminamos teniendo estas secuencias en nuestros resonadores. Es importante tener eso en cuenta y revisar si obviamente vamos a poder realizar cuando el médico nos pide o el cardiólogo nos pide utilizar, ¿ya? Entonces podamos distinguir esta secuencia, ¿ya? Entonces, esto es para la contracción cardíaca. Entonces podamos ver en que cada ciclo cómo es la contracción. Y obviamente ese es un etiquetado para poder evaluar también, ¿no? Este desplazamiento del tejido. El realce tardío es muy conocido por muchos de nosotros en la parte ya morfológica, ¿ya? Entonces nos ayuda para evaluar fibrosis y o necrosis miocárdica, ¿ya? Eh, Solo mencionarle que nosotros tenemos, después de la inyección del medio de contraste, por lo menos a los 5 minutos para iniciar el realce tardío. De 5 a 10 minutos, ¿ya? Para iniciar el realce tardío. Ya, eso siempre realizar un scout del TI, del tiempo de inversión. A nosotros nos va a ver este scout TI, qué tiempo de inversión vamos a iniciar, ¿no? En milisegundos. Entonces, normalmente para 1.5 empieza entre 280 y 300, ¿no? Entonces, de ahí ya vamos haciendo los mismos realce tardío en los mismos planos, ¿no? En 3, en 2, en 4 y en short axis, ¿no? Obviamente esto con diferente tiempo de inversión, ¿no? En milisegundos, ¿no? Y va subiendo. Dependiendo, vemos de 10 en 10, de 20 en 20, ¿no? Y vamos haciendo este realce. Siempre lo ideal es ver siempre el miocardio bien negrito, ¿no? Siempre. Cuando no lo vemos bien negro y vemos la parte hiperintensa, entonces es la lesión, ¿no? Es la fibrosis o la necrosis, ¿no? Dependiendo de la patología. El T1 mapping, un poquito voy a darle algunos puntos claves en esto, ¿ya? Hablar de mapping es hablar de secuencias con diferentes tiempos de, ya empezando por ahí. ¿Qué es el mapping como tal, no? ¿Qué vamos a hacer con estas secuencias de mapeo? Vamos a hacer una caracterización, ¿no? Tisular del miocardio. Vamos a hablar del tejido, ¿no? Vamos a caracterizar el tejido del miocardio. Ya no va a ser más cualitativo de visión, así como la de acá, visión, tienen, ya, acá hay fibrosis, correcto, ¿no? En el segmento anterior de la lateral, por ejemplo, ¿no? Izquierda, no, acá vamos a cuantificar, eso lo vamos a ir desarrollando ahorita más adelante, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta cuantificación. Normalmente la fibrosis miocárdica, por ejemplo, que es la más conocida, tenemos las técnicas estándar, la que mencionábamos hace un momento, ¿no? Pero obviamente podemos cuantificar la fibrosis con T1 y podemos cuantificar el edema en T2. T1 mapping y T2 mapping, ¿ya? Entonces, y también podamos evaluar la ocupación del espacio extracelular, ¿ya? Entonces, ese detalle vamos a tener. T1 normal, como las secuencias T1 tuvo las secuencias de potenciación T1, mejor dicho,
Es el tiempo de relajación longitudinal que representa la velocidad a la cual los protones en un tejido vuelven a su estado de equilibrio. ¿Después de qué? De ser excitados por un pulso de reflexión. Eso es lo común que ya conocemos en un T1, ¿no? En la curva T1. ¿Para qué es importante el T1 mapping? ¿Ya? Como decía aquí, permite la caracterización cuantitativa de los tejidos cardíacos. ¿Ya? Entonces, esto va, ¿qué facilita? La detección temprana y la evaluación de la progresión de enfermedades. ¿Cómo qué? Como la fibrosis, la inflamación y el edema, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver del músculo cardíaco, perdón, la contractibilidad, obviamente, y la composición. ¿Ya? Entonces, es lo que nosotros vamos a hallar. Como mencionaba, tenemos que hacer en diferentes tiempos de eco. ¿Ya? Normalmente, ¿cuántos tiempos de eco, licenciado? Más o menos entre 13 tiempos de eco para arriba, ¿no? Entonces, podamos tener. ¿Qué hacemos con estos tiempos de ecos? Obviamente se van a fusionar, ¿no? Me va a mostrar una imagen pixeleada, como la vemos aquí, ¿no? En realidad nos dan dos imágenes, en alguna color, ¿no? ¿Ya? Entonces nos da pixeleado, y en ese pixeleado es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? ¿Qué vamos a evaluar en la imagen pixeleada? Donde no vamos a revisar los puntos negros. Donde no se observen los puntos negros en el miocardio, ahí vamos a poder medir y cuantificar. Por ejemplo, aquí. Aquí no, ¿no? Porque están los puntos negros. ¿Qué quiere decir los puntos negros en la lectura como resonancia? Es que ha habido una diferencia entre cada tiempo de eco por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el paciente se movió, no respiró igual, hubo un movimiento involuntario, entonces de cada uno. Entonces, lo que hacemos con el mapping es hallar una zona del miocardio donde no encontramos estos píxeles. Y ahí es donde nosotros vamos a poder evaluar. ¿Ya? Entonces, es importante. Allá, ¿por qué también vemos el tema de mapping nativo? T1 mapping nativo, T1 mapping nativo se desarrolla más para sin contraste, así lo llamo. O sea, T1 mapping se llama nativo o el otro se llama in-haze. Nativo sin contraste, in-haze con contraste o post-contraste, ¿ya? Entonces, ahí es importante el nombre como tal, ¿no? No es una secuencia especial, no es algo distinto. O sea, en la practicidad es nativo porque es sin contraste y si lo escuchan en los términos in-haze o post-GD es post-contraste nada más el T1. ¿Ya? Entonces, podemos hacerte un mapping nativo, contraste, obviamente vamos a hallar también el volumen extracelular, ¿no? O sea, esta ocupación del espacio extracelular. Entonces, como vemos, es para la evaluación de fibrosis intersticial difusa, obviamente que no se hace muy difícil ubicarlo por realce tardío, y obviamente vamos a tener el volumen extracelular, ¿no? Poder cuantificar esto, ¿no? Entonces, para revisar esta ocupación extracelular es lo que nosotros vamos a requerir el hematocrito también, ¿sí? A lo que mencionaba Lucy Juan de Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar o vamos a medir volumen extracelular, necesitamos evaluar el hematocrito, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo le he iniciado para hacer el T1 post-contraste? Nosotros tenemos que hacerlo 15 minutos después de la inyección del medio de contraste. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a hacer la perfusión miocárdica, de ahí recién vamos a esperar los 5 minutos o 10 aproximadamente, dependiendo también del doctor que vamos a hacerlo, y de ahí empiezan a correr los 15 minutos para realizar el T1 post-contraste. ¿Ya? Aplicaciones del T1 masivo son basados en secuencias de inversión-recuperación, de matización de equilibrio, y estos con múltiples tiempos de inversión y son conocidas como las secuencias MOLI, ¿no? Aplicaciones clínicas del T1 en miocardiopatía hipertrófica, fibrosis intersticial y obviamente que no son identificables por el realce tardío. ¿Ya? ¿Qué ventajas y desventajas tenemos? La ventaja que proporciona información cuantitativa sensible a cambios sutiles en la composición del tejido. ¿Ya? ¿Qué limitaciones tenemos? Como cualquier secuencia, secuencias de artefactos de movimiento y variaciones en las secuencias de imagen. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Cada T1 mapping, ¿ya? O cada T1 y cada T2 mapping tienen su valor por equipo. ¿Ya? Tenemos que hallar los valores. Por ejemplo, si nosotros vamos a empezar a hacer T1 mapping, tenemos que hallar el valor del equipo D, por ejemplo, en el AERA, por ejemplo, o en el AMIRA, o en el
en los EMPRA, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer resonancia cardíaca. Lo ideal también aquí es muy importante la resolución temporal, ¿no? Ya podemos entrar a detalle y bueno, ya eso es lo que ya conocemos, toda la configuración. Necesitamos una mayor relación temporal en tema de gradientes, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Tenemos que hallar nuestro valor, más o menos milisegundos, obviamente, en el rango, y esto nos va a dar el rango de valor normal, por ejemplo, lo que es el volumen extracelular cardíaco, por ejemplo, el BEC. También podemos ver el fibrosis también, ¿no? Más o menos milisegundos arriba, mayor fibrosis, ¿no? Más o menos abajo, menor fibrosis o tejido miocárdico normal. Entonces, es importante. ¿Ya? Ahí pueden ir anotando, está la lista ya. Ya nos falta poco. T2 mapping, tenemos para evaluar edema, inflamación como tal, una secuencia T2 habitual, obviamente con un estilo, obviamente podamos delimitar mejor con edema. Pues, tenemos que comparar con la T2 STIR en algunos protocolos, también tener en cuenta, con algunos cardiólogos a veces ya no hacen T2 STIR y de frente T2 mapping, y lo tienen. Igual, con el T2 mapping también podemos evaluar edema y obviamente ya no es necesario el T2 STIR. ¿Ya? Algunos sí prefieren para poder corroborar. Ya eso queda a criterio también del protocolo con el cardiólogo que podamos concordar. ¿Ya? Valor normal menor a 50 milisegundos. Ya eso para la composición del valor de mapping en un estándar, por así decirlo. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Qué nos sirve el T2? Es lo mismo ahí de una secuencia cualquiera, potencial en T2 o la curva T2, ¿no? Entonces, un tiempo de relación transversal, o sea, que representa que la velocidad con la cual los protones se tienden a, o sea, después de ser excitados, a recuperarse, ¿no? Por un pulso de refrecuencia. ¿Ya? Es útil para detectar el edema miocárdico en procesos inflamatorios en curso. Igual, están basadas en técnicas de imagen ponderadas en T2, turbulencia cardíaca, secuencias de gradientes. O sea, ¿para qué? Para obviamente tener mayor rapidez, ¿no? En tiempos de hambre. Utilidad, miocarditis aguda. De hecho, ya T2 mapping puede revelar también edema miocárdico y obviamente ayuda al diagnóstico y la estratificación. ¿Qué quiere decir? Cuantificación de todo el volumen del edema. Las ventajas, sensibles a cambios de la cantidad de agua en el tejido. Eso es importante. Es como cualquier T2. Cuanto mayor líquido hay en la estructura, se ve muy alterado también nuestra secuencia T2. ¿Ya? Limitaciones, las mismas que el T1. Y cualquier secuencia en realidad. Secuencias de artefactos en movimiento y susceptibilidad. Comparadas, un poco de las dos, se puede decir que son complementarias. ¿Ya? Entonces, nos da mayor información, ¿no? De la composición tisular, ¿no? Vamos a ver la caracterización tisular. ¿Ya? Entonces, en resumen, T1 mapping es más útil para la detección de fibrosis y cambios en la composición del tejido. T2 mapping es más sensible a cambios eh, en la cantidad de agua y procesos inflamatorios. ¿Ya? Perfusión miocárdica en reposo y en estrés también. Eso es mayor para ver la mejor profundidad del tanto de las dos capas, ¿no? Entonces, nos sirve también para evaluar obstrucción microvascular, vascularización de masas y otomores, ¿no? Tanto en las diferentes bases, ¿no? Tanto arterial, portovenosa y venosa, ¿no? Igual, también estudios con A3 con adenosina, cuando normalmente en reposo. ¿Por qué dicen estrés con adenosina, no? Adenosina es el fármaco solamente para estresar, ¿no? Nosotros tenemos que hacer estresar el corazón en el esfuerzo máximo, ¿no? Cuando un paciente va a hacer un esfuerzo o está en un ejercicio, ¿no? Entonces, no solamente como tal, como ejercicio como tal, sino en su vida, en su rutina diaria. Entonces, nosotros tenemos que estresar el corazón y llevarlo a este estrés o a este esfuerzo cardíaco. ¿Ya? Entonces, con lo cual, ¿cuál es el fármaco con los que lo utilizamos? Adenosina. Entonces, normalmente para evaluar isquemia miocárdica, que obviamente en reposo, con realce tardío no lo podamos revisar, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un refuerzo, no es completo, ¿no? Todo la banda lateral. Eso es todo en resumen, ya, de ayudarlos un poquito en este tema de mapping, para no marearlos también en resonancia cardíaca. No sé si ahí todavía hay alguna pregunta y alguna duda para cerrar, ya. Ahora que tenemos mayor foro y comentarles
Gracias, Cristóbal. Ya, esta es la última, bueno, clase de mi persona. El día lunes va a estar la doctora Sara, como ya dije, junto con Vladi. No voy a poder estar presente en la sala. Me adelanto un poquito a lo del lunes. Como dice inicialmente en la clase, agradecer a cada uno de ustedes por participar en este plan de capacitación, por darse el esfuerzo, el tiempo, ¿no? Y por lo pesado que es de lunes a jueves, ¿no? Entonces, y el horario también. ¿Ya? Espero que les haya sido de mucha utilidad el curso como tal. Eh, Solo les pido, por favor, seguir revisando las carpetas con los protocolos, con las literaturas que están cargadas, los PDFs, los artículos, seguir capacitándose. Vamos a ser muy incisivos con la parte de capacitación, de poder estar actuales o estar vigentes con lo nuevo que se viene. Tecnología es algo que no nos podemos quedar dormidos, es algo que no podemos permitirnos decir, ya lo sé, o ya sé hacer una coronel y hasta ahí, porque va a pasar un mes, va a pasar 2 meses, va a pasar 6 meses y va a cambiar la forma de hacer resonancia o tomografía también, como ya empezó ahora con Photon Counting. ¿Ya? Entonces, es distinto y va a ir cambiando. ¿Ya? En resonancia también. Ahora ahí viene inteligencia artificial. Ya podamos decir, ah, ya, yo puedo mover los parámetros y me va a salir con mejor resolución, en menor tiempo, y ya con eso. Como dije inicialmente, siempre pensemos más allá, ¿no? Si ya tenemos el punto uno, vamos al punto dos, ¿no? Y pensemos en el tres, ¿no? Pero es como decía en la charla, en una charla, ya tenemos la inteligencia artificial. Ya, sabemos que me acelera el tiempo. Sabemos que me ayuda en la matriz, en la resolución espacial, ¿no? Tengo buena imagen. Ya, me quita el ruido de fondo. Ok, perfecto. Pero ¿hasta dónde más yo puedo estresar esa secuencia? ¿Hasta dónde yo más lo puedo llevar al límite, ¿no? ¿Y cuál es el límite de la inteligencia artificial que me va a ayudar con estos parámetros que dije para la calidad de imagen? Porque si la marca me dice, oye, una rodilla en una secuencia en 30 segundos, 20 segundos o 40 segundos por soltar un número, pero yo le digo, oye, pero yo quiero estresar más, ¿no? ¿Qué pasa si yo bajo más los parámetros a hacerlo en 5 o 10 segundos? La inteligencia artificial me va a ayudar para hacerlo, quitar el ruido, me va a dar mayor resolución o me va a quedar más ruidoso. Entonces, ahora esa es mi duda, por ejemplo. Ahora, ¿no? Yo quiero llevar más a estresar y hasta dónde lo puedo y exigir a la inteligencia. ¿Ya? Entonces, y en tomografía también, ya, tomógrafos más rápidos, ya no va a haber. Ya llegamos a las 0.23 segundos de giro. Llegamos a los 16 centímetros de cobertura. Ya llegamos a ser espectral en los 16 centímetros de cobertura en alta resolución. Ahora, lo que quieren hacer ahora y lo que están desarrollando es cómo leer la energía, cómo leer la radiación. ¿Ya? Y eso con detectores. Entonces, pero obviamente va a haber detectores más grandes, más pesados, porque tienen mayor información, no se va a discriminar nada, se va a tomar todos los fotones de alta y baja energía, ¿no? Entonces, ya es distinto ahí, ¿ya? No los quiero cansar, solo espero que les sea útil el plan. Muchas gracias por estos 6 meses en los que puedo eh, haber apoyado, haber con el plan de capacitación, con las clases. Está de más decirles que pueden realizar las consultas por interno, escribir, mandar fotos, licenciado, me queda mal, me puede ayudar, no sé, o discutir un tema, conversar de algún tema, comparar alguna literatura, poder conversar, y todos los canales están abiertos, tanto de Vladimir como de mi persona. ¿Ya? Así que nos vemos en la evaluación, ¿ya? Por favor, estar atentos a las clases de mañana, tomografía, la evaluación mañana de tomografía. Eh, eh, el día lunes con la doctora Sara, ahí culminamos resonancia, continúa así tomografía hasta la segunda semana de mayo, ¿ya? Solo nos vamos a conectar para los exámenes, por favor. ¿Ya? Tener en cuenta ahí la asistencia.
y las evaluaciones. ¿Ya? Listo. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, César, Gracias, Alberto, María por todo. Julieta, Graciela, Roger, Leoni. Muchas gracias, gracias, Viviana. Listo, nos vemos el día de mañana. Gracias, Alberto. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias. Gracias, buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches, nos vemos. Gracias. Buenas noches.